¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? El comportamiento humano es un enigma fascinante. En este podcast exploraremos las complejidades de la mente humana y desentrañaremos los misterios que hay detrás de nuestras acciones. Prepárate para desafiar tus creencias, aprender cosas nuevas y sobre todo para comprender mejor a ti mismo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí al micrófono su servidor Ángel Hernández. Estamos transmitiendo 30 minutos de poder como siempre y aquí estoy viendo, apenas se está queriendo amanecer, todavía no sale el sol, todavía podemos ver las luces de la ciudad encendidas y ya empieza a haber actividad en las avenidas. Siempre he dicho que cuando empiezas a trabajar, cuando va amaneciendo el día, como que sientes que vas a la velocidad que deberías de ir. Cuando estás trabajando a altas horas de la noche, ya no sientes esa conexión. Esta es una invitación a todas las personas a que aprendamos a vivir de acuerdo a nuestros ciclos. Los seres humanos tenemos ciclos al igual que la siembra, al igual que la cosecha, al igual que las estaciones del año. Por muchos años yo me consideraba un tipo nocturno. En realidad no lo era. Son muy pocas las personas que son nocturnas, ¿no? Pero si tú platicas con una persona que trabaja de noche, tiene trastornos en su vida, en varias facetas de su vida, muchísimos. A lo mejor en su parte física, pues obviamente surgen después de muchos años, ¿no? Pero de que hay consecuencias, las hay. Es por eso que hace ya algún tiempo me tocó leer un libro donde decía que no existen las personas nocturnas, que la noche se hizo para descansar y el día para trabajar. Y entonces en algunos otros escritos donde se hablaba de grandes hombres o mujeres, normalmente se despertaban cuando todavía era de madrugada. Y entonces su jornada la empezaban de acuerdo a cómo iba saliendo el sol. Entonces iban a la par. Entonces les tocaba ver el amanecer. Y dentro del amanecer había como una satisfacción porque si lo piensas como si lo piensas de una forma shakespeariana, ¿sí? Así se dice. Si lo piensas de esa manera, o romántica, por decirlo de una forma más clara, tienes la oportunidad de ver el nacimiento de un día que nunca ha existido. ¿Estamos de acuerdo con ello? Cuando lo ves de esa forma, te estás dando cuenta que estás vivo. Lamentablemente, con el ajetreo de tanta modernidad, con tantas jornadas que tenemos, con tantas cosas que pensar, podemos pensar mil cosas menos esto que te estoy diciendo. Estamos viendo el amanecer de un día que nunca había existido. Nunca, jamás. No existe un día que se repite exactamente igual. Digo, muy seguramente muchos de los que me están escuchando tienen una rutina quizás muy marcada y a lo mejor parece que todos los días son iguales, ¿no? Y a veces se piensa que todos los lunes son iguales, todos los martes, todos los miércoles. Sin embargo, no, no es así. El detalle es que no te has detenido a observar y darte cuenta de cómo funciona un día en 30 minutos de poder. Un día cuando se va a grabar, normalmente nos despertamos, el equipo nos despertamos cerca de las 4 de la mañana, quizás, probablemente. Cerca de las 4 de la mañana nos alistamos y entonces cada quien sale de sus hogares cuando todavía está muy oscuro. No sé, 4 de la mañana, ponle 4:40, pero hay algo bien curioso. A esa hora, digo, puesto que estamos en Tijuana, únicamente vemos automóviles que se van a trasladar para la gente que va a ir a Estados Unidos, ¿no? Y que tiene que cruzar la línea. Y te das cuenta porque ya va la gente así como ya arregladita, ya bañadita, ya cambiadita.
Y yo digo, qué pesada de ser esa jornada. Porque tienen que ir a formarse, o sea, no van derechito al trabajo, tienen que estar un buen rato en la línea, depende de qué tantos automóviles o de que las autoridades qué tantas ganas tengan de pasar tan rápido o tan lento, ¿no? Pero luego sucede otra cosa, fíjate, no solamente cruzan, y ya que cruzan, si cruzan rápido, inmediatamente se trasladan a un estacionamiento. ¿Para qué? Para poder echarse otra pestañita otro ratito. Entonces es bien común acá en Estados Unidos, sobre todo aquí en la frontera, que en los estacionamientos haya muchos automóviles con gente dormida. Pero no solamente en la frontera. ¿Sabes dónde me encontré esa misma rutina? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México pasa exactamente lo mismo. Se trasladan desde lugares, pues obviamente distantes, y entonces llegan, ¿qué te gusta? Hora y media, 2 horas antes de entrar a trabajar. Y entonces se estacionan y entonces pues a echarse un coyotito, como decimos aquí en México, a dormir otro ratito. Esas jornadas sí se me hacen muy pesadas, mucho, muy pesadas. ¿Por qué? Porque su jornada laboral es de todo un día. Entonces tienen su jornada laboral y entonces hay que trasladarse de regreso. Para los que quizás no conocen cómo funciona la frontera de este lado de la Baja Norte, ocurre un suceso muy curioso. De repente se llega a hacer más tráfico de Estados Unidos hacia México, en lugar de México hacia Estados Unidos. Puede ser de repente que en un día tú cruces en 15 minutos hacia Estados Unidos y tardes 3 horas en cruzar de Estados Unidos para México. Entonces, imagínate después de una jornada laboral, cruzar, estar en el tráfico. Y entonces como que ya no tienes mucha tolerancia a la frustración, como que ya no toleras ese que se te atraviesa, como que ya la musiquita pues ya no te repara tanto, porque necesitas tiempo de descanso. Bueno, lo digo porque todo eso nos toca ver saliendo de nuestros hogares. También, fíjate, hay algo bien interesante. Nos toca ver las patrullas con sus luces encendidas, que no puedes evitar voltear, porque están vigilando que los antros, que los bares, pues todavía están sacando gente, ¿no? Algunos todavía están en su apogeo, honestamente no sé cómo le harán, pero todavía se escucha el punchis punchis de la música y algo sorprendente. Me encanta ver cómo en algunos triciclos hay señores que ya están vendiendo desayuno, ya están vendiendo el burrito de huevo con frijol, ya están vendiendo la machaca con papita. ¿Para qué? Para aquellos que van saliendo del lugar y entonces todo eso me hace reflexionar mucho. De repente me preguntan, Ángel, ¿de dónde salen tantos temas de 30 minutos de poder? Pues del principio de observación. Entonces, a medida que salgo de mi casa, empiezo a observar cómo actúan ciertas personas. Por ejemplo, en una ocasión, no sé si ya lo comenté en un podcast, en una ocasión me llamó la atención como unas jovencitas aproximadamente, digo, a ojo de buen cubero, yo te podría decir que eran menores de edad, o sea, entre 15 y 18 años, tres jovencitas, era un frío, frío de esos crudos de aquí de los vientos del norte, frío, o sea, venía en mi auto y yo tenía la chamarra, traía una gorra, creo que hasta guantes traía, pero fíjate lo que provoca el alcohol, porque cuando tomas alcohol pues no te da tanto frío. Había tres chicas en la esquina de un bulevar importante, con unas faldas que creo que las metieron a la secadora porque estaban muy pequeñas, pero cortitas, ¿no? Y no traían chamarra, no traían nada. Y yo decía, wow, ¿será por mi edad que ya me da tanto frío? Bueno, no creo eso, ¿no? En realidad iban saliendo de ese lugar y creo que parecía que estaban esperando su Uber y no se veían chicas de calle, se veían chicas de casa, ¿no? Entonces ahí surge un tema de 30 minutos de poder. ¿Qué es lo que te motiva o te provoca a?
Y entonces me remonto a mi juventud y digo, bueno, yo también recuerdo cuando hubo un tiempo que dije, tengo que salir y tengo que irme de reventón. Y entonces creí que lo disfrutaba. Ya después me di cuenta que no. Ya después me di cuenta que mi cuerpo se estaba deteriorando. Me di cuenta que no era tan divertido como parecía. Y entonces ahí surge otro tema de 30 minutos de poder. Y así sucesivamente a través del tiempo hago un comparativo de cómo el ser humano está viviendo ahorita contra el ser humano que vivía hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y obviamente cómo va evolucionando, ¿no? Y esto se convierte en temas sociales, pero a la misma vez estos temas sociales se desentrañan de temas un poquito más profundos, como los temas espirituales. Y me llama la atención que la gente todavía, ahorita, en este siglo XXI, todavía hay mucha gente que el tema espiritual es un tema tabú. Y pese a que la ciencia todo lo está llevando a un tema espiritual, si no me crees te invito a que lo investigues, pero la ciencia ahorita ya está tratando el tema espiritual de una forma más seria, cuando antes ni siquiera lo tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque mezclaban la parte espiritual con la parte religiosa, ¿no? Entonces decían, ¿sabes qué? Lo espiritual hay que dejárselo a los gurúes, hay que dejárselo a los sacerdotes, cuando en realidad la espiritualidad va muchísimo más allá de la religiosidad. Cuando ves que tienes la oportunidad de observar, en una ocasión me pregunté, ¿para qué sirve observar? ¿Y para qué sirve razonar? ¿Será lo único que tenemos que hacer observar y callar? Ver que con el principio de observación podrías desenmarañar quizás algún problema del ser humano. Eso fue lo que me motivó a crear 30 minutos de poder. Hubo un grupito de personas que me tocó hace algunos años estar mentoreando. Y me daba cuenta que cuando tratábamos algún punto, al ratito ya se había olvidado. O nos veíamos, no sé, una vez a la semana. Y a la semana comentábamos lo que habíamos hablado la semana pasada y ya no nos acordábamos absolutamente de nada. Entonces, ¿cómo es posible que hagas tu tarea tan profundamente para enseñarle a alguien y las personas simplemente tenían, ¿cómo le dijeron el otro día? Cursitis. Estar en cursitis, un curso y otro curso y otro curso, cuando en realidad nada más retienes 3 minutos de toda una capacitación, de toda una mentoría. Entonces no sirve de mucho. ¿Qué sí sirve de mucho? Me di cuenta que la constancia, así como tomar agua, así como comer, así como ejercitarse, no sirve de nada ir al gimnasio una vez cada 15 días. No sirve de nada decir hoy voy a salir a caminar y no salir en todo el mes. En realidad no sirve absolutamente para nada. Pero la constancia, amigos, cobra frutos. Si bien es cierto que a lo mejor hablemos en el término de ejercicio, si bien es cierto que sabemos que el ejercicio es muy saludable, no sirve de mucho para una persona físicamente capacitada, una persona ordinaria, una persona que quiere estar saludable. No es necesario estar 5 horas en el gimnasio y después perderse del gimnasio 6 meses. No sirve absolutamente de nada. Entonces imagínate, tú tomas un taller de 5 horas y al siguiente mes tomas otro taller de 5 horas. No sirve absolutamente de nada. Ángel, ¿qué estás diciendo? Pues lo que te estoy diciendo es que te vas a olvidar de ello. Si el speaker, el que está dando el taller, se le olvida que se preparó para enseñarte, ahora con más razón tú que estuviste ahí sentado. ¿Qué entonces podría ser un buen aliciente o un buen método para retener y para meditar? Me di cuenta que las dosis pequeñas
son muchísimo más efectivas, pero constantes. De allí surge 30 minutos de poder. Me di cuenta que teníamos que tratar un tema espiritual, moral, quizás también social, pero en pequeñas dosis. Entonces recuerdo cuando estábamos peloteando la idea para ponerle un nombre, yo decía, oye, lo hacemos cortito de 10 minutos. No, pues es demasiado poco, es una dosis muy pequeña que también se olvida. Y entonces vamos a partir de la media, 30 minutos. En realidad, recuerdo que en el equipo una chica me dijo, Ángel, tus palabras son de impacto, me dice. Y de hecho a ella se le ocurrió, ¿por qué no le ponemos 30 minutos de poder? Y a mí no me gustaba. Recuerdo que le dije, no, ese 30 minutos de poder no, como que está medio ñoño, ¿no? No sé, no me gustaba. Pero buscamos un montonal de nombres y al final dices que es que acuérdate de Napoleón Hill, dice. Napoleón Hill, su libro más célebre, su libro más impresionante, no encontraba el tema porque le quería poner un tema acá súper profundo y al final fue, ya pues piensa y hazte rico, ¿no? Piense y hágase rico. Y resulta que ha sido uno de los temas que no se olvidan y es uno de los libros de los más vendidos que hay en el planeta. Y pues el tema está, híjole, parece que lo superpensaron, pero la realidad es de que ya la editorial le estaba diciendo a Napoleón Hill, o me das el tema de tu libro o nosotros le vamos a poner uno. Y él ya así como para que no estén enfadando, ya pues ponle 30 minutos, perdón, ponle piense y hágase rico y ya, ¿no? Bueno, así fue 30 minutos de poder. Dije, es cierto. En base a lo que hizo Napoleón Hill, creo que le estamos rebuscando muchísimo. ¿Y qué crees? A nadie se le olvida 30 minutos de poder. A nadie. Y entonces tuvo un buen resultado, ¿no? Y ya han pasado tantos años. Pero bueno, todo esto te lo estoy comentando para tratar el tema de hoy, la motivación de servir. ¿Por qué lo haces? Imagínate levantarte a las 4 de la mañana y no solamente eso, a veces te tienes que levantar a las 3 si es que no preparaste tu tema. Y en ocasiones, fin de semana o a lo mejor antes de dormir o a lo mejor a mediodía, tienes que comprar un tiempo oportuno para poder prepararte y más o menos tener la idea. Y efectivamente lo hace uno por amor al arte. Pero ¿qué te mueve eso? O sea, nada más porque te gusta hablar. Pues la realidad es que me doy cuenta que no me gusta hablar, aunque parece. Lo que me motiva es el efecto que ocurre cuando alguien escucha 30 minutos de poder y sirve como un empujoncito para tomar una decisión que va a marcar el cambio en su vida. Eso es lo que de verdad la gasolina de 30 minutos de poder. No el hablar, no satisface la necesidad de hablar por hablar nada más, porque si fuera así, pues me hubiese encantado hacer un podcast de chistes, la verdad, me encantan los chistes, o quizás nada más de puras anécdotas estúpidas, que esos podcasts, pues déjame decirte que tienen un éxito impresionante. O si hubiese pensado en hacerlo monetizable, nada más para ganar dinero, pues creo que hubiéramos entrado en ese rubro, porque la verdad de repente nos ponemos en modo cómicos y los chistes nos salen impresionantes, ¿no? Me dijo una amiga, Ángel, deberías de hacer un podcast de chistes negros y ácidos. Tendría un éxito impresionante. Y de hecho me hizo pensar, ¿no? Se me hizo pensar, dije, a lo mejor sí, a lo mejor en un futuro, cuando tengamos más tiempo, hacemos un podcast totalmente distinto. Imagínate, sería genial. Ahorita hay mucha sátira política. Imagínate que hiciéramos sátira religiosa. Uf, y recontra uf, pero nos ganaríamos un montonal de haters, pero también un montonal de seguidores. Entonces no se trata nada más de hablar. ¿Por qué elegí uno de los temas más aburridos para la mayoría de la gente?
un nicho oculto. De hecho, es bien curioso cuando se habla de 30 minutos de poder, lo han encasillado en temas de conspiranoia, cuando, o sea, de conspiración no tiene absolutamente nada, pero pues obviamente la gente lo trata de encasillarlo, ¿no? Algunos lo encasillan en temas ocultistas cuando pues, estoy hablando del comportamiento humano, es el comportamiento humano. Hablamos mucho de psicología, hablamos mucho de filosofía, hablamos de grandes pensadores. Acuérdate que solo somos los del mensajero. Y, pero ¿qué te motiva, Ángel, entonces a estar hablando y hablando y hablando de estos temas? ¿Y por qué nunca se acaban? Precisamente por la motivación de servir. Resulta útil, amigos, y necesario que las personas avancen. A mí me interesa que haya un crecimiento personal y tengo que poner mi granito de arena. No solamente yo, sino todo el equipo de 30 minutos de poder lo hacen con ese tono, con ese carácter. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que tú quieres viajar por una carretera y la carretera está muy transitada. Para que se muevan todos los automóviles, ¿cuál sería tu papel en esa carretera? Manejar bien. Tendrías que acelerar cuando se tiene que acelerar. Tendrías que ir por el carril correcto. No deberías de detenerte porque si te detienes, detienes a miles de automóviles. Tienes que ir a una velocidad constante y esa velocidad es de acuerdo a la avenida en la que vas. Vamos a suponer que es un freeway de San Diego a Los Ángeles. Son 4, a veces 5 carriles, a veces 6 carriles. Es impresionante, pero tienen que ir a una velocidad constante. De hecho, si vas a una velocidad muy baja, te pueden llamar la atención. ¿Por qué? Porque tú estás provocando un tráfico innecesario. Bueno, en la vida es exactamente igual, amigos. La vida se maneja de la misma manera. Vamos todos por un freeway. Algunos van más rápido, otros van más despacio. Algunos son un bochito, un Volkswagen todo destartalado y a lo mejor otros son un Ferrari. Pero el asunto es de que todos van hacia la misma dirección. Y vamos por el mismo freeway. Pero ¿qué crees? A veces ese freeway se hace angosto. A veces deja de ser freeway. A lo mejor se convierte en un estatal donde nada más son de un carril. Y de repente a lo mejor hubo un acontecimiento desastroso donde tienes que tomar terracería a un par de kilómetros y de repente regresas a un camino donde hay muchas curvas. Entonces tú tienes que estar variando la velocidad y la pericia para manejar. ¿Cuál es tu papel? ¿Por qué no te conviertes en un buen conductor? Para convertirte en un buen conductor necesitas preparación, necesitas horas de práctica. Imagínate una persona que simple y sencillamente se haya preparado para manejar teóricamente. Déjame decirte que siempre ha sucedido que la teoría dista mucho de la práctica, de la realidad. Necesitas literalmente horas de práctica. Una persona que se encamina en un rumbo lejos, imagínate una carretera, ahora ya no hablemos de San Diego a Los Ángeles, hablemos de San Diego a Nueva York. Es una distancia enorme, no enorme, son días y días. Imagínate, te subirías al automóvil de una persona que te dijera que nada más tomó un curso en línea, a lo mejor vio un video de cómo se maneja. ¿De verdad te animarías a subirte y tener a esa persona como conductor? Creo que no sería lo más sabio. Pero te subirías con una persona que ya tiene miles y miles y miles de horas recorridas o kilómetros recorridos, que ya tiene muchísima experiencia y conoce el lenguaje de la carretera. Por cierto, aquí haciendo un paréntesis, ¿sabías tú que los grandes conductores tienen su propio lenguaje? Sí, efectivamente.
¿Qué significa encender una luz? ¿Qué significa apagarla? ¿Qué significa encenderla 2 veces? ¿Qué significa encenderla 3 veces? ¿Qué significa encenderlas intermitentes cuando estás rebasando? En fin, hay muchísimas cosas que muchos a lo mejor han de decir, ¿de verdad? Yo creía que nada más era ponerle gasolina y darle para adelante. Amigos, eso es lo que nos motiva a hacer las cosas. El propósito de que todos fluyan y que esta avenida tan transitada pueda ser fluida y pueda ser más llevadera para cada uno de los conductores de esta carretera. 30 minutos de poder, eso es lo que hace. Nuestro vehículo es 30 minutos de poder y los conductores somos los que conformamos 30 minutos de poder. Ese es lo que nos mueve, la motivación de servir. Mi motivación, amigos, es compartir todo lo que hemos encontrado en estos últimos años, desde el principio de observación hasta los libros leídos y la experiencia adquirida en base en estos últimos 46 años, ¿no? Entonces, cuando logramos que uno de estos conductores de este freeway pueda tener la velocidad que debería tener, cuando pueda sacarle provecho a ese vehículo que trae, porque imagínate, no solamente es el vehículo, sino principalmente es el conductor. No serviría de nada que un conductor que no tiene experiencia manejara un Lamborghini. ¿Por qué? Porque no serviría de mucho. Y entonces a lo mejor un gran conductor que trae un auto compacto, pues lo pasa, pero impresionantemente. Y esa es la ley de la vida. Ese es nuestro propósito. Estoy convencido, amigos, de que este trabajo que estamos haciendo puede ayudar a muchísimas personas a transitar en este sendero espiritual. Porque al final del día no pensamos en la vida material. En realidad somos seres espirituales que estamos experimentando situaciones físicas, no al revés. A veces creemos que tenemos experiencias espirituales cuando en realidad todos somos seres espirituales independientemente de lo que tú creas. Pero la realidad es que nos hemos esforzado, amigos, por transmitirte la información de una manera tangible, de una forma lógica, estructurada, que te haga sentido. De hecho, de repente podrías entrar en un conflicto porque de repente te hacemos dudar de algo que a lo mejor tú estabas creyendo desde hace mucho. Pero es parte de. Había una persona, fíjate, precisamente poniendo la analogía de la conducción, había una persona que no sabía que la línea punteada, la línea de en medio punteada de una carretera, es cuando te daba la oportunidad de rebasar. Y cuando la línea era continua, la línea blanca era para que no rebasaras, no tenías que rebasar. Y entonces recuerdo que iba manejando y esa persona me dijo, ¿por qué a veces está punteada y a veces está continua, ¿no? Y le digo, ¿sabes manejar? Sí, tengo tantos años con licencia. Digo, ¿cómo es posible? Dice, yo nada más rebasaba cuando veía que podía hacerlo o cuando decía ahí prohibido rebasar, pero no entendía la razón de ser de estas líneas. Ahora, fíjate, hay algunas avenidas que se les llama avenidas, no son autopistas, son vías rápidas, ¿ok? Y entonces esa línea punteada está del lado derecho, la línea punteada. ¿Por qué? Porque nada más son 2 carriles, amigos. Entonces, el deber ser de esa carretera es que cuando la línea del lado derecho está punteada, el automóvil que va a una velocidad constante, si alguien lo va a rebasar, se tiene que tender a la derecha. Y hay una extensión de carretera que no es acotamiento, no es para que te estaciones, es para que ese automóvil pueda dirigirse a la derecha y darle paso al que va a una velocidad más fuerte, ¿ok? Bueno, hay personas, y de hecho me dio mucha risa, de que hay personas que creían que eso estaba mal y entonces criticaban porque de frente venía un automóvil
Y entonces la persona dice, mire, está invadiendo carril, ¿cómo es posible? No sabe manejar. Y entonces venía un diálogo de un par de personas que era evidente que nunca habían transitado una avenida de alta velocidad. Ellos son los que tenían que hacerse a un lado y dejar pasar a ese tráiler que estaba rebasando otro tráiler. ¿Qué le faltaba a estas personas? Conocimiento. A lo mejor después de tanto transitar, llegan a la lógica de que, ¿sabes qué? Creo que así tenía que ser. Pero ¿cuánto tuvieron que transitar? A lo mejor se llevaron 2, 3 sustos. La vida es exactamente igual, amigos. 30 minutos de poder es el lugar que te dice, ¿sabes qué? Hay una línea punteada del lado derecho que te recomiendo que la tomes en el momento de que veas que venga un automóvil rebasando. O cuando tú vayas a rebasar, tú tienes que ponerte detrás del auto que va en menor velocidad, te va a ver por el retrovisor, tú tienes que marcar tu direccional y entonces se va a hacer el proceso perfecto y vas a llegar muy bien a tu lugar. Eso es 30 minutos de poder. ¿Qué nos motiva? Nos motiva que la gente pueda llevar su vida de la manera adecuada. Nos motiva cuando alguien dice, ¿sabes qué? Pude solucionar este problema. Pude llegar al siguiente nivel, ya sea empresarial, ya sea espiritual, ya sea familiar, ya sea físico, me desbloqueaste. Y entonces nosotros vamos a seguir haciendo este podcast. En realidad, amigos, tenía una inquietud de expresártelo, espero que me haya dado a entender, porque de repente la gente piensa que lo que queremos es hacer cualquier cosa con tal de que me escuches. La realidad es que no. Si no tuviéramos algún tema que tratar, pues ya hubiéramos cerrado este canal. Pero la verdad todavía hay mucho que decir y esperemos que el de arriba nos conceda mucho tiempo para estar cerquita de ti. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. No olvides suscribirte a 30 Minutos de Poder para no perderte ningún episodio. Comparte tus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.